noche quiero compartir con ustedes unos estudios o una nueva presentación, pero que en esta oportunidad se centrará en exponer el error de un falso maestro, un falso pastor que ha adquirido cierta notoriedad. Es un pastor proveniente de Centroamérica, creo por su acento es de República Dominicana y su nombre es Arnaldo Cruz. Estos pastores aparentan ser hombres de sabiduría, hombres de santidad, hombres de sabiduría y hombres de conocimiento, o que ellos exponen la verdad presente. Vamos a revisar dos videos de él, vamos a entender cuáles son los puntos que él expone, eh, vamos a tratar dos puntos que él expone bíblicamente, o sea, él expone dos puntos bíblicos, pero también hace uso y menciona a los testimonios y a la hermana White. Pero vamos a ver que él está tergiversando los testimonios, está tergiversando el Evangelio y nos está engañando. Lo más probable es que este caballero sea un jesuita infiltrado y esté llevando adelante la infiltración jesuita de la Iglesia Adventista para paralizar la predicación del mensaje de los tres ángeles, del cuarto ángel y con ello la segunda venida de Cristo. Este tipo de pastores son pastores populares, pastores que arrastran siempre una gran cantidad de personas y mayoritariamente las personas que siguen a estos pastores populares no tienen un gran conocimiento bíblico. Vamos a ver cuáles son las características también de aquellos que siguen a este tipo de pastores. Todo lo vamos a hacer utilizando los testimonios del Espíritu Profecía, los libros de la señora White, debido a que él menciona estos libros o menciona a la hermana White. Entonces vamos a utilizar a la hermana White para que nos diga si lo que él está exponiendo son verdad o es verdad. Los libros que vamos a utilizar en Mensajes Selectos tomo 1, El otro poder, El conflicto de los siglos, Primeros escritos y el desear. Estos 5 libros vamos a demostrar que este pastor, Arnaldo Cruz, es un mentiroso y es un falso maestro. Y todas las personas que le siguen y todas las personas que a diario me envían material de él, predicaciones de él, tendrán la oportunidad de salir de ese engaño y darse cuenta del error en el cual han estado expuestos. Así que sin más ni más, hermanos queridos, quiero invitarlos entonces a que me acompañen en oración, a elevar una plegaria al Señor para que Él nos dé la autorización para hacer este trabajo en santidad y en dirección del Espíritu Santo y con el carácter de nuestro Señor Jesús. Porque mi motivación no es burlarme, no es atacar, no es despreciar a una persona, sino más bien cumplir con la función evangélica que la Biblia y el Espíritu Profecía nos han legado, nos han ordenado. Y eso es lo que vamos a hacer con todo el respeto, con todo el cariño que merece este hermano Arnaldo Cruz y que merecen sus seguidores. Por amor a la verdad, por amor a la Iglesia Adventista y a la verdad presente, es que vamos a exponer el error de este hermano. No me voy a meter en su vida privada, no me voy a meter en si es pecador o no. Lo que vamos a exponer es el error doctrinal. Así que, hermanos, bienvenidos a su canal Adventista del Séptimo Día. Quiero pedirle que me acompañe ahora en oración para realizar y desarrollar esta temática. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos, glorificamos y santificamos tu nombre. Te agradecemos en esta noche por el día que ya se fue y por uno nuevo que comienza. Te damos gracias por tu Hijo Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Y por ello también te agradecemos la obra del Espíritu Santo que nos reprende, nos amonesta y nos convence de pecado, de verdad y de juicio. Y las palabras de Cristo, dadas por el Espíritu Santo, en las que hoy levantamos al cielo en oración y en plegaria como incienso agradable para pedirte perdón, para agradecerte por tu perdón y pedirte la unción de tu Santo Espíritu y la autorización para estudiar tu palabra y hacer este estudio y esta exposición con el mayor de los respetos en honor a la verdad, al Evangelio de nuestro Señor Jesús. A ti, Jehová mi Dios, sea la gloria, el reino y el poder por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.
Así que, hermanos, bienvenidos a este canal Adventista Historicista. Si les gusta este mensaje, este trabajo, este video, por favor apóyeme con un like. También pueda usted compartir este video y suscribirse a mi canal. Entre más like, más me ayuda, y entre más suscriptores, mejor. Así podemos compartir más este mensaje y advertir a más personas del gran engaño que esta persona, Arnaldo Cruz, está llevando adelante para engañar a muchos hermanos y apartarlos de la verdad presente. Bienvenidos entonces. Vamos a comenzar exponiendo el siguiente pasaje bíblico del libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17. Dice allí: y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ese versículo de Romanos capítulo 16, versículo 17, nos va a presentar o va a ser para nosotros la dirección de nuestro estudio o de nuestra exposición o de esta temática que vamos a compartir de ahora en más. Romanos 16, 17, vuelvo a reiterar, nos dice: y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La Biblia nos exhorta, nos amonesta, nos insta a señalizar, a amonestar y señalizar, a denunciar a aquellos falsos maestros y a apartarnos de ellos. Es un mandamiento. Y hoy vengo a demostrarles con el Espíritu Profecía que este pastor Arnaldo Cruz es un jesuita infiltrado y un mentiroso, un falso maestro. A los tales evita, dice la Escritura. Así que ahora yo voy a comenzar a exponer el mensaje que este hombre enseña. Voy a compartirles dos videos de este hombre y vamos a analizarlos. Son cortos, bastante cortos, y vamos a analizar. Adorar como ellos, que vivimos imitándolo todo, ¿no? Ellos respetaron mi forma de adoración ahí, formato, estado de sal, y nosotros respetamos también su formato interesante que ellos adoran. Él estaba diciendo que como adventistas debemos respetar la forma de adoración de otras personas, paganas, católicas o angélicas. Eso se llama tener el Espíritu de Dios. Y a eso él le llama tener el Espíritu de Dios. Él dice que el Espíritu de Dios consiste en respetar a los paganos, en respetar a los católicos y respetar a los angélicos en su forma de adoración. Yo no me puedo incomodar cuando alguien adora diferente que yo. Yo no me puedo incomodar cuando hay un estilo de predicación que alguien tiene favorito. A mí me viene escribiendo la gente: pastor, comienza. Ahora, él dice que a él le incomoda la manera en que otro, que a nosotros no nos puede incomodar la manera que otros adoran. Yo pregunto, ¿la manera en que adoraba Caín debemos respetarla? Dios respetó y aceptó la forma de adoración de Caín. El pueblo de Israel, cuando apostató y comenzó a hacer una falsa adoración en Israel, en Samaria, en Gilgal, ¿qué dijeron los profetas Oseas, Jeremías, Ezequiel? ¿Qué dijeron los profetas Elías, Eliseo? ¿Respetaron esas formas? ¿Qué hizo Elías cuando se enfrentó a los apóstatas sacerdotes de Israel que se habían entregado a la adoración de los Baales? ¿Qué hizo Dios y qué ordenó hacer en ese momento al profeta? ¿No fue tomar cuchillo y degollar a sus falsos maestros? ¿Cómo es que este hombre, este Arnaldo Cruz, ahora nos dice que debemos respetar otro tipo de adoraciones? Lo que nosotros debemos hacer en el Espíritu de Cristo es amonestar, es denunciar las falsedades que esas falsas adoraciones entrañan, las falsas verdades. Yo no debo controversiar, yo no debo pelear contra esa gente.
Tampoco debo perseguirlas ni atacarlas, pero yo no tengo por qué respetar ni aceptar la mentira, el engaño y el error. Porque la hermana White, en el conflicto de los siglos, en el capítulo Los Estados Unidos en la profecía, dice que la religión pagana es el dragón. Y también dice que Babilonia son las iglesias católicas y protestantes que han abandonado el Evangelio. Por lo tanto, esas formas de adoración según la Biblia, que este hombre aparentemente aprecia, pero que en realidad desprecia, o que manipula sagazmente y sutilmente, nos dice que ese tipo de adoración, tanto el de Babilonia, de la bestia y del falso profeta, están caídos, y que son Babilonia y la Biblia. En Apocalipsis 18 nos llama a salir de ella, y en Apocalipsis 14 nos dice a no obedecerle. Vamos a ver que este hombre va a presentar una falsa verdad presente y va a utilizar a Elena G. de White para, digamos, argumentar su error y su mentira. Continuemos. Ya se está acabando el tiempo. Comience a hablar del Papa Francisco. Pastor, comience, por favor. Que yo no me puedo incomodar cuando hay un estilo de predicación que alguien tiene favorito. A mí me vive escribiendo la gente, pastor, comience, por favor. Ya se está acabando el tiempo. Comience a hablar del Papa Francisco. A mí no me importa el Papa Francisco. Él dice que él no va a predicar contra el Papa Francisco. ¿Se dan cuenta? O sea, que no va a denunciar a la bestia en el anticristo. Yo no me importa, la gente le han metido un formato de predicación que vamos a hablar ahora, vamos a hablar del hermano que va a venir 4 caballos y te van a agarrar los pies en la ley. Mire lo que dice ahora, que le han enseñado a la gente un falso evangelio, que van a venir 4 caballos y que te van a tomar los pies. Y un caballo te va a tomar las patas para allá y otro caballo te va a tomar las patas para allá. Él se está burlando de algo sagrado que es la palabra de Dios y las profecías. Lo que este hombre está haciendo en realidad es derribar los fundamentos, la verdad presente y el evangelio mismo, la revelación de Jesús que Dios le dio a él para que él se la revelase a su siervo Juan por medio del ángel Gabriel. Eso es lo que este hombre está despreciando y de lo que se está burlando, del fundamento de la fe adventista. Pero él se hace pasar por adventista, y muchas personas que no tienen el Espíritu Santo pecan y creen y siguen a este hombre. Continuemos. Y la gente, a mí no me importa el Papa Francisco. Yo no me importa, la gente le han metido un formato de predicación que vamos a hablar ahora, vamos a hablar del hermano que va a venir 4 caballos y te van a agarrar los pies en la ley dominical, y uno se va a llevar el caballo la pata para allá y otro se va a llevar el brazo por allá, y la gente, ay, qué cosa grande. Ahora él dice, o se burla de que hay que consagrarse. La consagración es un deber y es una orden, pero él se está burlando de la orden divina de la consagración. Evangelismo del miedo. El brazo por allá y la gente, ay, qué cosa grande. Eso se llama el evangelismo del miedo. Dice que ordenar o mandar o anunciar la consagración del pueblo, hablar del anticristo, es el evangelio del miedo. Eso es lo que él dice. Y uno se va a llevar el caballo, que vamos a hablar ahora, vamos a hablar del hermano que va a venir 4 caballos y te van a agarrar los pies en la ley dominical, y uno se va a llevar el caballo la pata para allá y otro se va a llevar el brazo por allá, y la gente, ay, qué cosa grande. Eso se llama el evangelismo del miedo. La Biblia no habla que se predique ese evangelismo. Dice que la Biblia no habla que se predica ese evangelismo. Esto es una contradicción. Este hombre es un payaso. Permítame que se lo diga con alta humildad y con educación y con respeto. Porque él dice, él habla del Papa Francisco. El Papa Francisco es la bestia, es el anticristo que aparece en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, el rey del norte. También aparece en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. También aparece en Primera de Juan capítulo 2, capítulo 4, en Segunda de Juan, en Judas 3 y 4, en Segunda de Pedro, en 2 de Tesalonicenses 2, y aparece también
en Apocalipsis, en todo el libro de Apocalipsis. Y él dice que tampoco es parte del Evangelio de Dios los caballos. Está hablando de los 4 caballos del Apocalipsis. Y que tampoco es parte del Evangelio de Dios la consagración o el deber de consagrarse. Y él está diciendo que eso es un evangelio del miedo y que no es la palabra de Dios. Pero la pregunta es, y aquí está la contradicción, ¿de dónde sacó los conceptos de los caballos, del anticristo, de la consagración y finalmente de lo que él se burla, ¿verdad? La esencia y la Biblia no habla que se predique. Eso se llama el evangelismo del miedo. Eso va a llevarle el brazo por allá y la gente, ¡ay, qué cosa grande! Eso se llama el evangelismo del miedo. La Biblia no habla que se predique ese evangelismo. ¿Cómo dice que no habla? Si dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, pueblo, lengua. Y ese mensaje, ese evangelio, es el evangelio eterno, según el versículo 6 de Apocalipsis 14. Y lo que detalla ese capítulo y esos pasajes bíblicos de Apocalipsis 14 es precisamente que tenemos que denunciar a Roma y al papado y al Papa Francisco, que es el Papa actual. Es la Biblia y Apocalipsis 14, el evangelio eterno, que nos ordena temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y eso es consagración. En la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3, que nos habla de los caballos, perdón, es Apocalipsis capítulo 6, que nos habla de los caballos de Apocalipsis, refiriéndose a las iglesias, a la historia de la iglesia. Lo que este hombre está haciendo es derribar el evangelio, pero sutilmente, haciéndonos creer que él es un predicador de Cristo. Ahora, la forma que tiene él de predicar, y se los digo con mucho conocimiento de causa, es pentecostal. Esa forma tan demostrativa, tan espectacular, tan histriónica, tan teatral que utiliza, de levantar, de bajar las voces, es propia de los predicadores pentecostales de carácter pentecostales que vienen del catolicismo propiamente tal. Ya me voy a acordar de la línea de pentecostales carismáticos. La forma que tiene él de predicar es muy de los evangélicos carismáticos o católicos carismáticos. Y este tipo es, por ende, a través de esta característica, un jesuita. Los jesuitas tienen esta forma de predicar, porque los jesuitas son carismáticos. Los carismáticos salieron de la Iglesia Católica en los años 60 para infiltrar las iglesias evangélicas. Y esa forma de predicación a la cual yo estoy muy acostumbrado, porque yo nací en la Iglesia Pentecostal Cuadrangular, que es de carácter carismático, para mí era muy normal escuchar este tipo de predicaciones, tipo Gigi Ávila, Cash Luna, Jimmy Swaggart, entre otros, que al exponer lo poco y nada que hablan de la palabra de Dios, lo envuelven en una atmósfera de sentimentalismo, de chabacanería, de pseudos milagros y sobre todo de este tipo de histrionismo, en que corren para un lado, van para el otro, gritan, saltan. Hermanos, es cosa de pararse en alguna plaza, en el caso de los santiaguinos en Chile, pararse en la plaza de armas y ver que esta misma forma de predicación la tiene este falso pastor que se dice adventista o se dice defender a la iglesia o a la verdad adventista. Es un engañador. Sigamos, continúa. La esencia, y estoy ahora predicando en contra directamente para que la gente entienda que estoy en contra de ellos. Dice que él está en contra de ellos que predican contra la bestia, que predican que hay que consagrarse y que hablan de los caballos de Apocalipsis. O sea, que predican profecía y que predican mandamientos. Él está en contra de ellos y lo está diciendo abiertamente. Voy a retroceder para que ustedes vuelvan a chequearlo. Diciendo que los adventistas
Yo no me importa, la gente le han metido un formato de predicación que no, que vamos a hablar ahora, vamos a hablar, hermano, que va a venir 4 caballos y te van a agarrar los pies en la ley dominical y uno se va a llevar el caballo la pata para allá y otro se va a llevar el brazo por allá y la gente, ay, qué cosa gracia. Eso se llama el evangelismo del miedo. La Biblia no habla que se predique ese evangelismo. La esencia, y estoy ahora predicando en contra directamente para que la gente entienda que estoy en contra de ellos. Están diciendo que los adventistas no estamos predicando la verdad presente. ¿Qué disparate más grande? Él dice que los adventistas, la corporación, porque él trabaja para la corporación, es pastor de la corporación, dice que ellos sí están predicando la verdad presente y que los que decimos que no somos mentirosos. La señora White dice la verdad presente, que los adventistas no estamos predicando la verdad presente. Ahora, si los adventistas estuviésemos predicando la verdad presente y el mensaje de los 3 ángeles, Jesús ya hubiese venido, porque el mensaje de los 3 ángeles es el que trae a Jesús. Y la corporación adventista en 1888 negó la predicación del mensaje y no lo aceptó. Y por eso Jesús no vino en aquel tiempo. Por lo tanto, es evidente que la organización adventista no predica la verdad presente, pues si no sería perseguida, como lo fue Juan, el discípulo amado que escribió Apocalipsis. Pues en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice que él estaba en la isla llamada Patmos por causa del Evangelio y el testimonio de Jesús, o sea, por predicar la palabra, los mandamientos y los testimonios, el Espíritu, profecías, a la ley y al testimonio. Y también Apocalipsis capítulo 1, capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, habla de las almas que fueron decapitadas en la Edad Media por el Papa, que él dice que no le importa. Y ese hombre que a este pastor no le importa, el Papa, el Anticristo, que ha sido el hombre que más personas ha matado en la historia de la humanidad, ese hombre mató a aquellos que predicaban la palabra y el testimonio de Jesús. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Por lo tanto, si él predicase la verdad presente, y si la corporación adventista predicase la verdad presente, Cristo en primer lugar hubiese venido y hubiese ocurrido la persecución de la iglesia. Pero hasta ahora esto no ha ocurrido. Ni la persecución de la iglesia, ni la persecución de este hombre, ni tampoco la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, eso evidencia realmente que la corporación y que este hombre no están predicando la verdad presente. Disparate más grande. Están diciendo que los adventistas no estamos predicando la verdad presente. ¿Qué disparate más grande? Cuando la señora White dice la verdad presente se llama Jesucristo. No, lo que dice la hermana White es que nosotros debemos hablar más de Jesús y centralizarnos en el Evangelio de Jesús. Ahora, el Evangelio de Jesús es tanto Génesis, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Salmos, Job, Josué, Segunda, Primera de Reyes, Crónicas 1 y 2, Proverbios, Oseas, Amós, Malaquías, Mateo, Juan, Marcos, Pedro, Pablo, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, Gálatas, Romanos, Hebreos, Hechos, Judas, Apocalipsis. Entonces este hombre está mintiendo, porque Jesús no es solamente Jesús. Recuerden ustedes que los católicos predican según ellos a Jesús, los evangélicos predican según ellos a Jesús, pero ¿son los evangélicos y son los católicos predicadores de la Biblia y de la verdad presente? No. Hay muchas religiones que predican a Jesús o que predican del amor, y no por eso se hacen o son religiones verdaderas, o verdaderos cristianos, o predicadores de la verdad. El hecho de que tú hables de Jesús solamente como una figura no te hace predicador de Jesús, ni te hace cristiano. Porque la verdad de Jesús es mucho más que su nombre y es mucho más profundo que su figura. El Evangelio es Jesús, tanto de Génesis a Apocalipsis, de manera que prohibir o negarse a predicar algún punto de la Escritura desde Génesis al Apocalipsis es rechazar a Jesús por su palabra, como lo hicieron los fariseos y como lo vamos a argumentar con los textos de la señora White de aquí en más. Y eso
es lo que está predicando la iglesia adventista. Pero la gente... Ahora, la hermana White en un texto dice, muchos me han preguntado si el mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe. Y yo he respondido, es la justificación por la fe en verdad. Ahora, eso no está predicando la iglesia adventista. La iglesia adventista está predicando que van a pecar hasta que Cristo venga. Y está predicando que tú te puedes perder si no vas al templo. Y eso va en contra de la justificación por la fe, porque la justificación por la fe estriba primeramente en que nos apartemos del pecado. Jesús le dijo a la mujer adúltera, yo no te condeno, vete y no peques más. Ese es lo que dice la hermana White, ese es el verdadero arrepentimiento de la justificación por la fe, abandonar el pecado. Y en segundo lugar, y muy importante también, es que el Evangelio y Jesús se centra en varias verdades que componen el Evangelio y que el Señor le entregó a la iglesia adventista como 7 pilares fundamentales de la fe de la iglesia. A Cristo por persecución, a Cristo por ley dominical, a Cristo por plaga, y dice que los adventistas no estamos predicando la verdad presente. Qué disparate más grande. Cuando la señora White dice la verdad presente se llama Jesucristo, y eso es lo que está predicando la iglesia adventista. Pero la gente ha cambiado a Cristo por persecución, a Cristo por ley dominical, a Cristo por plaga, a Cristo por coronavirus, a Cristo. Ahora, él está haciendo una exageración muy propia de los pentecostales y de los carismáticos jesuitas católicos, porque él es un jesuita infiltrado en la iglesia adventista. Vuelvo a reiterarlo. Yo fui pentecostal 31 años, pentecostal cuadrangular de corte carismático, y estoy acostumbrado a ver este tipo de predicaciones. También yo salí a predicar muchas veces con hermanos en las plazas y en las calles de la ciudad de Santiago. Por lo tanto, yo conozco muchos predicadores callejeros que predican con esta misma forma, esta misma metodología, exaltada, llena del yo, teatralizada, apariencia de piedad. Ahora, él dice que hemos cambiado a Cristo por persecuciones, por plaga, por la ley dominical. Hermanos, esto es mentira. Porque el Evangelio eterno, que es el mensaje de los tres ángeles que Cristo se lo reveló a Juan, porque Apocalipsis, como vamos a ver ahora, es la revelación de Juan. Entonces, el Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio. Por lo tanto, predicar a Cristo no es hablar de Jesús solamente, es hablar de su Evangelio, de su palabra que compone Génesis a Apocalipsis. El Papa Francisco, yo quiero una iglesia, dice Jesús, que haya un santuario para mí, donde hablen de mí, donde yo me glorifique, donde yo haga milagros, donde yo me mueva con libertad, donde yo restaure al pecador. Hágame una iglesia para mí. Atlanta, necesitamos... Ahora, si se tratara solamente de hablar de Jesús, únicamente de su figura, ¿para qué Jesús nos legó la Biblia? ¿Para qué entonces Jesús nos legó la Biblia? Entonces él dice que a él no le importa el papado y que no hay que hablar de bestias, no hay que hablar de plagas, no hay que hablar de la marca de la bestia, ni de consagrarse, ni de los caballos de la... él está hablando de Apocalipsis, porque todos los símbolos que él desprecia, en lo que acabamos de oír, están inversos precisamente en Apocalipsis. Entonces también yo quiero mostrarle ahora otro video de este hombre. Santuario, pero lo único que tengo, ¿qué era lo que Pedro tenía? La gracia. Ahora está hablando de Pedro y de Mateo capítulo 28, capítulo 16, que habla, ¿verdad?, de Pedro y Jesús cuando Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ven ustedes que tiene el símbolo de la corporación adventista. Este hombre es pastor adventista, pagado con diezmos y respaldado por la organización adventista. Él es parte de la iglesia corporativa adventista. Veamos lo que dice. Que el Señor lo salvó. Lo único que tengo, ¿qué era lo que Pedro tenía? La gracia de Dios. Que el Señor lo salvó aunque lo traicionó 3 veces. Que el Señor le devolvió la dignidad aunque él salió corriendo. Que el Señor lo perdonó todo su pasado y todas sus malas decisiones. Y le dijo, y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Y el Señor se esa piedra. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon, hermano? Miren.
Pedro, yo las decisiones, y le digo, y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. ¿Qué dice? Y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Última vez. Y el Señor y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Este discurso parecería que fuese dado en una iglesia católica o evangélica, pero no, ahí está el logo iglesia de GAR, no se puede divisar más, pero es el logo adventista. Esto es iglesia adventista, y él está diciendo que sobre Pedro Cristo edificó la iglesia, y ese es el argumento para la instalación del papado en la tierra, porque el Papa, el primero que argumentó que el poder papal se centra en que Pedro fue el primer papa y que sobre ese papa, sobre Pedro, Cristo edificó su iglesia. Yo voy a edificar y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Y el Señor se glorifica tanto en la vida de Pedro, que en el capítulo 5 del libro de Hechos, a partir del versículo 14 en adelante, y en el capítulo 2 aparece Pedro predicando su primer sermón y se bautizan 3,000 personas. Bueno, querido hermano, ese ha sido la presentación de estos videos que yo tenía para ustedes, en donde ahora vamos a analizar, porque él, como ustedes pudieron ver y oír, menciona a la señora White para argumentar su punto de vista, como si la hermana White apoyara lo que él está diciendo. Pero vamos a ver que lo que él está haciendo es una tergiversación y una manipulación. Eso se llama dialéctica. Y a través de la dialéctica, él trata de convencernos de una verdad oponiéndose a la verdad. Es muy propio del anticristo. La palabra anticristo significa el que se coloca en lugar de Cristo, se hace pasar de Cristo, o se hace pasar por Cristo para oponerse a Cristo. Y este hombre tiene el carácter, el espíritu y la verborrea del anticristo. Él se hace pasar por cristiano y por adventista para oponerse al adventismo, al cristianismo y a Cristo mismo. Eso se llama apariencia de piedad. Y se lo voy a demostrar. Lo vamos a hacer no con la Biblia ahora, sino con el espíritu y profecía. Porque él tomó el nombre de la señora White para, ¿verdad?, para defender su postura. Entonces vamos a demostrar que la postura de este caballero no está condecida, no está ligada, no está hermanada, ni es parte de los testimonios ni de la señora White. Vamos entonces a leer algunos textos del espíritu y profecía que nos van a llevar a entender plenamente lo que él mencionó, la verdad presente. Recuerden que lo que primero él mencionó es que, vamos a ver de nuevo el video para que vayamos directamente a los temas que nos van a ir convocando. El primer video hablaba de que él nos mencionaba la verdad presente. Adorar como ellos, que vivimos imitándolo todo, no. Ellos respetaron mi forma de adoración ahí, formato, estado de sal, y nosotros respetamos también su formato interesante que ellos adoran. Eso se llama tener el Espíritu de Dios. Yo no me puedo incomodar cuando alguien adora diferente que yo. Yo no me puedo incomodar cuando hay un estilo de predicación que alguien tiene favorito. A mí me vive escribiendo la gente: pastor, comience por favor, que se está acabando el tiempo, comience a hablar del Papa Francisco. A mí no me importa el Papa Francisco. Yo no me importa. La gente le han metido un formato de predicación que no, que vamos a hablar ahora, vamos a hablar del hermano que va a venir 4 caballos y te van a agarrar los pies en la ley dominical, y uno se va a llevar el caballo, la pata para allá, y otro se va a llevar el brazo por allá, y la gente, ¡ay, qué cosa gracia! Eso se llama el evangelismo del miedo. La Biblia no habla que se predique ese evangelismo. La esencia, y estoy ahora predicando en contra directamente para que la gente entienda que estoy en contra de ellos. Están diciendo que los adventistas no estamos predicando la verdad presente. ¿Qué disparate más grande? Cuando la señora White dice, la verdad presente se llama Jesucristo. Y eso es lo que está predicando la iglesia adventista. Él dice que la verdad presente se llama Jesucristo. De cierta forma tiene razón. Y él dice que la señora White dice que la verdad presente se llama Jesucristo. Vamos a ver si él tiene razón. Vamos a comenzar con el libro Primeros Escritos, donde la hermana White nos comienza a esbozar lo que es la verdad presente. Y él dice que la iglesia o la corporación para la cual él trabaja, porque no es iglesia, él es corporación adventista,
dice que le está predicando la verdad presente. Entonces, él dice que la hermana White menciona o enseña que la verdad presente es solamente Jesús y que no hay que nada más que hablar que Jesús. Y también dice que la corporación adventista está predicando esa verdad presente. Vamos a ver si la hermana White apoya o concuerda con lo que este hombre que la menciona a ella, de nombre y apellido, está diciendo. Vamos a ver si lo que este hombre dijo condice con lo que la señora White dijo verdaderamente. El problema es que la gente que oye este tipo de pastores no tiene los libros de la hermana White y no estudian a la hermana White. Vamos a ver entonces primero escrito, página 63, párrafos 1 y párrafo 2. Dice, vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y detener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está apremiado por todos lados, y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas, llevemos puesto toda la armadura de Dios. Los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, que dice que las verdades no es solamente el Cristo, sino que son muchas las verdades que contiene la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra de Dios, pues Él es el verbo, pero Cristo está compuesto de varias verdades, dentro de los cuales está la plaga, el consagrarse, la marca a la bestia. Todo eso es el evangelio que este hombre desprecia y dice estar en contra de aquellos que hacen esta labor. Y ya van a ver que él dice estar en contra entonces de los siervos de Dios, porque la señora Juan va a decir que los que predican estas cosas son los siervos de Dios. Pero este pastor dijo que él estaba en contra de aquellos que hacen este tipo de mensaje o este evangelio del miedo, como él le llamó. Son muchas las preciosas verdades que contiene la verdad de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes. O sea, la verdad presente no es una sola verdad, sino que son puntos importantes de la verdad presente, que es Cristo. Cristo se divide en varias verdades de su evangelio y en el santuario. Por lo tanto, a Cristo o al evangelio, que es Cristo, lo componen varias verdades o varios puntos de la verdad presente, para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni santificar el alma, o sea, a consagrarse. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Quiere decir la hermana White que hay algunos que no predican la verdad presente, sino que se están espaciando en otros temas, y en eso coincide con lo que este pastor dijo. Pero vamos a ver si este pastor tiene verdaderamente el concepto de lo que realmente es verdad presente. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados. O sea, ¿qué es verdad presente según la hermana White? Las verdades del santuario en relación con las 2300 tarde y mañana, o sea, profecías. Los mandamientos de Dios, consagración, temer a Dios, y la fe de Jesús, el arrepentimiento al ver los mandamientos y arrepentirse. Dice que son perfectamente adecuados, o sea, profecías y mandamientos, a la ley y al testimonio, por la palabra y por el testimonio de Jesús, que es el espíritu profecía. Son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. O sea, que a través de las profecías y de los mandamientos nosotros podemos entender cuál es nuestra experiencia pasada como adventistas desde 1844 y explicar nuestro pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales debe espaciarse los mensajeros de Dios. También dice en Carta 187 de 1903 y del libro Evangelismo, página 92, párrafos 1, 2 y 3. Hemos de alcanzar grandes congregaciones. Debemos hacer esfuerzos para reunir grandes congregaciones a fin de que escuchen la palabra del ministro evangélico. Y los que predican la palabra del Señor deben decir la verdad, deben traer a sus oyentes, por así decirlo, al pie del Sinaí para escuchar la ley, para que escuchen las palabras habladas por Dios en medio de escenas de pavorosa grandiosidad.
Carta 187 de 1903, Evangelismo 92, párrafo 1. Dad a la trompeta un sonido certero. ¿De qué se trata darle a la trompeta un sonido certero? En el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 1, dice: alza tu voz como trompeta, no te detengas, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Por lo tanto, a los pies del Sinaí se entregó la ley, y pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, la trompeta tiene que ver con amonestar a una iglesia apóstata que se ha apartado de los mandamientos. Por lo tanto, el evangelio no es solamente hablar de Jesús y que Jesús te ama, como lo dicen los evangélicos y los católicos, y como este falso pastor que se dice adventista quiere hacernos creer. Dada a la trompeta un sonido certero, los que presentan la verdad no han de entrar en controversias, han de predicar el evangelio con tal fe y fervor que se despierte interés. Por las palabras que hablen, las oraciones que ofrezcan y la influencia que ejerzan, han de sembrar las semillas que llevarán frutos para la gloria de Dios. No ha de haber incertidumbre, la trompeta ha de dar un sonido certero. Debe llamarse a la gente al mensaje del tercer ángel. ¿Y dónde está el mensaje del tercer ángel? En Apocalipsis, donde hablan de la bestia, donde se habla del papado, donde se habla de la marca de la bestia, de las plagas. O sea, la hermana Juárez dice que tenemos que predicar de plagas, de consagración, de guardar los mandamientos, y todo ello englobados y centralizados en la figura de Jesús, que es el centro y el corazón del evangelio. Por lo tanto, este pastor está mintiendo, porque en el video, como nosotros acabamos de ver, él se burla y dice que está en contra de aquellos que predican sobre bestias, contra el papado, que hablan de plagas, que hablan de la marca de la bestia o que llaman a la consagración. ¿Se dan cuenta? Dad a la trompeta un sonido certero. Los que presentan la verdad no han de entrar en controversia, han de predicar el evangelio con tal fe y fervor que se despierte interés por las palabras que hablen, las oraciones que ofrezcan y la influencia que ejerzan. Han de sembrar las semillas que llevarán frutos para la gloria de Dios. No ha de haber incertidumbre, la trompeta ha de dar un sonido certero. Debe llamarse a la gente al mensaje del tercer ángel. No obren los siervos de Dios como hombres que duermen, sino como hombres que se preparan para la venida del Señor. De Review and Herald, 2 de marzo de 1905, Evangelismo 92, párrafo 2. La proclamación de la verdad presente, de la verdad, es nuestra obra. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas intransmisores de la verdad y de la luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Entonces, ¿en qué quedamos, pastor Arnaldo Cruz? Que en el video que acabamos de ver nos dice que él está en contra de los que hablan en contra del Papa, que hablan de consagrarse, que hablan de las bestias, que hablan de las plagas, que hablan de la marca de la bestia. Entonces, él dice que ese mensaje es un evangelio del miedo. Y él menciona que la señora White dice que la verdad presente es solamente hablar de Jesús. Estamos viendo que este hombre es un mentiroso. Arnaldo Cruz es un falso maestro y un mentiroso y un jesuita infiltrado. Entonces, la señora White le está diciendo que es un mentiroso, porque ella nos ordena predicar precisamente de bestias, nos ordena predicar precisamente de las plagas y de advertir a la gente de la marca de la bestia. Y todo eso enmarca y engloba el evangelio eterno, el cual es Cristo. Por lo tanto, es un hombre falaz, es un hombre mentiroso. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. ¿Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirles cómo evitarlos? ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? ¿Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer lo que nos ha dicho el Señor?
en claros y distintos rayos nos ha llegado la luz, enseñándonos que el gran día está a las puertas. Leamos y comprendamos antes que sea demasiado tarde. Joya de los Testimonios 3, páginas 288 y 289, más el Evangelismo 92, párrafo 6. No erremos el blanco. No debe haber tiempo inútilmente empleado en esta gran obra. No debemos cerrar el blanco. El tiempo es demasiado corto para la realización de la tarea de revelar todo lo que es menester presentar a la consideración de la gente. Se necesitará la eternidad para que podamos conocer toda la largura y la anchura, la profundidad y la altura de las Escrituras. Por lo tanto, las Escrituras no es solamente la figura de Jesús o el nombre de Jesús como este hombre nos quiere enseñar. Las Escrituras son más profundas y nos vamos a demorar toda la eternidad en aprenderlas. Por lo tanto, de aquí debemos comenzar a hacerlo. Pero este hombre nos quiere centralizar solamente en un mensaje liviano, en un mensaje que busque solamente la figura superficial de Jesús, como lo hacen los evangélicos pentecostales y católicos, y los dice un ex pentecostal. Eso es lo que precisamente se predica en las iglesias evangélicas y católicas. Solo Jesús, Jesús, pero nada de Biblia. Cristo es Biblia y la Biblia es Cristo. Al apóstol Juan, en la isla de Patmos, se le revelaron las cosas que Dios quería que él transmitiera a su pueblo. Estudiad esas revelaciones. Pero este hombre dice que hemos cambiado a Cristo por el Apocalipsis, que hemos cambiado a Cristo por las plagas, por el Papa Francisco, por el Anticristo, por consagrarnos. Este hombre es un mentiroso, pobre de aquellos que le siguen. Al apóstol Juan, en la isla de Patmos, se le revelaron las cosas que Dios quería que él transmitiera a su pueblo. Estudiad esas verdades y esas revelaciones. Ellas contienen temas dignos de nuestra contemplación, lecciones amplias y abarcantes que toda la hueste angélica ahora está procurando comunicarnos. Contemplad la vida y el carácter de Cristo y estudiad su obra de mediación. Contienen sabiduría infinita, amor infinito, justicia infinita y misericordia infinita. Contienen profundidades y alturas, longitudes y anchuras para nuestra consideración. Innumerables plumas se han ocupado en la presentación al mundo de la vida, el carácter y la obra mediadora de Cristo. Sin embargo, cada mente, por medio de la cual el Espíritu Santo ha obrado, ha presentado estos temas con un nuevo enfoque de acuerdo con la mente y el espíritu del instrumento humano. Queremos la verdad tal como está revelada en Jesús, porque deseamos que el pueblo comprenda lo que Cristo es para ellos y cuáles son las responsabilidades que ellos deben aceptar en Él. O sea, la hermana Juárez nos está diciendo que debemos predicar a Cristo, pero en el marco del mensaje de los tres ángeles, de Apocalipsis y de todo el Evangelio. No simplemente hablar de Jesús como un personaje histórico. Dice ella, queremos la verdad tal como está revelada en Jesús porque deseamos que el pueblo comprenda lo que Cristo es para ellos y cuáles son las responsabilidades que ellos deben aceptar en Él. Como representantes y testigos suyos necesitamos obtener una plena comprensión de las verdades salvadoras que se obtienen por medio del conocimiento experimental. De Revión Herald, 4 de abril de 1899, Evangelismo 93, párrafo 3. Destacad las verdades especiales. Estamos bajo la obligación de declarar fielmente todo el consejo de Dios. No hemos de hacer menos prominentes las verdades especiales que nos han separado del mundo y nos han hecho lo que somos como adventistas, porque están cargadas de intereses eternos. Dios nos ha dado luz con respecto a las cosas que ahora están ocurriendo en el último remanente del tiempo, y con la pluma y la voz hemos de proclamar la verdad al mundo, no en una forma insípida, carente de espíritu, sino con demostración del espíritu y el poder de Dios. Testimonio para los ministros 478, 479, el Evangelismo 93, 4. Un mensaje adventista del séptimo día. En este tiempo, cuando estamos tan cerca del fin, llegaremos a ser tan semejantes al mundo en nuestras prácticas que los hombres miren en vano para encontrar a los que se denominan pueblo de Dios. ¿Venderá alguien nuestras características peculiares como pueblo escogido de Dios por alguna ventaja en el mundo que el mundo pueda dar? Se buscará, quiere decir, vamos a abandonar nuestras doctrinas para adquirir ventajas con el mundo.
que es lo que está buscando este pastor? ¿Se buscará el favor de los que infringen la ley de Dios como si fuera de gran valor? ¿Ecumenismo? ¿Entraremos en el ecumenismo para asociarnos con aquellos que infringen la ley como si fuese importante? Lo está diciendo la señora White. ¿Supondrán aquellos a quienes el Señor denomina a su pueblo que existe algún poder más alto que el gran yo soy? Trataremos de borrar los puntos de fe que nos distinguen y que nos han hecho adventistas del séptimo día. ¿Vamos a eliminar nuestras doctrinas que nos hacen lo que somos? Ella se está preguntando en su tiempo, pero ella luego, como lo vamos a revisar, nos va a dar la razón y nos va a ¿qué? Nos va a advertir que eso va a ocurrir, que sí se iba a cambiar. Nuestra única seguridad consiste en permanecer constantemente en la luz del rostro de Dios. Un alentador mensaje de la verdad presente. Ahora, precisamente ahora, hemos de proclamar la verdad presente con seguridad y poder. No produzcamos una sola nota dolorosa, no cantemos himnos fúnebres. Carta 311 de 1905, el Evangelismo 94, párrafo 2. Convencidos por el peso de la evidencia, Dios está presentando a las mentes de los hombres divinamente escogidos preciosas gemas de verdad. Vamos a ver lo que son estas gemas de verdad. Apropiadas para nuestro tiempo. Dios ha rescatado estas verdades de la compañía del error y las ha colocado en la razón que les corresponde. Cuando estas verdades sean dadas en su ubicación correcta, es en el gran plan de Dios, cuando se presenten inteligentemente, con fervor y con temor reverencial por parte de los siervos del Señor, muchos creerán concienzudamente a causa del peso de la evidencia, sin esperar que toda supuesta dificultad que pueda surgir en su mente quitada. Manuscrito 8 de 1888. Vamos entonces ahora, hermanos queridos, a revisar parte de la evidencia que les tengo preparado para ustedes, para comprender que este supuesto pastor Arnaldo Cruz y ese video que que nosotros vimos al comienzo, le damos la bienvenida a aquellos que se nos unen en estos minutos finales. Vimos unos videos donde este señor Cruz nos decía que el mensaje que la hermana White decía que había que predicar era solamente hablar de Jesús, pero hemos visto que la señora White lo desmiente, y lo vimos con Primero Escrito y lo vimos con el libro Evangelismo, y ahora lo vamos a ver también con Mensajes Selectos tomo 1, El Otro Poder, El Conflicto de los Siglos, Primero Escrito y El Deseado a toda la gente. Pero también vamos a revisar todas las mentiras que este hombre nos dijo. Recuerden ustedes, vamos a revisar el siguiente video que vimos al principio, en que este hombre nos decía... Pero lo único que tengo, ¿qué era lo que Pedro tenía? La gracia de Dios. Que el Señor lo salvó, aunque lo traicionó 3 veces. Que el Señor le devolvió la dignidad, aunque él salió corriendo. Que el Señor lo perdonó todo su pasado y todas sus malas decisiones. Y le dijo, y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Esa piedra llamada Pedro. Y le dijo, y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia. Sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia. Ahí está, el logo Iglesia Adventista del Séptimo Día. Las evidencias están a la vista. El que quiere ser engañado, siga engañado. Aquí estamos para compartir la verdad, no para atacar su vida privada, sino el error doctrinal que le está compartiendo. Y el Señor se dijo a Pedro, yo voy a edificar esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Y el Señor se glorifica tanto en la vida de Pedro. Bueno, mis hermanos, él dice que él está predicando el mensaje de la señora White. Lo dijo en el primer video que revisamos. Por lo tanto, todo lo que él dice debería estar de acuerdo con la señora White. Acabamos de oír que él dijo que Pedro es la roca sobre la cual se edificó la iglesia cristiana. Vamos a ver con el Deseado de la Gente, en el Deseado de la Gente, página 381, los libros originales, 381 los libros originales, y aquellos que puedan tener esta edición,
en la página 272 y 273 del deseado de toda la gente, en el capítulo que se llama Previsiones de la Cruz. El capítulo se llama Previsiones de la Cruz y es el capítulo 45 del deseado de todas las gentes, en las páginas del libro original 381, párrafo 1. Dice allí referente a si Pedro es o no la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, como lo quería aseverar este falso pastor. Vamos a revisar nuevamente el video para que ustedes puedan comparar con los textos de la señora White, porque este hombre quiere hacernos creer que él está predicando la verdad presente y que él habla lo que la señora White enseñó. Pero lo único que tengo, ¿qué era lo que Pedro tenía? La gracia de Dios. Que el Señor lo salvó, aunque lo traicionó 3 veces. Que el Señor le devolvió la dignidad, aunque él salió corriendo. Que el Señor lo perdonó todo su pasado y todas sus malas decisiones. Y le dijo, y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Y el Señor se glorifica tanto en la vida de Pedro, que en el capítulo... ¿Ok, hermanos? Entonces, él dijo que Pedro es la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Pero él nos hizo creer que él está hablando el mismo mensaje que la señora White nos enseñó. Entonces, si él está hablando, como nos quiso hacer ver en el primer video, que luego vamos a volver a revisar, que él está hablando conforme a los conceptos de la señora White, entonces si él dice que Pedro es la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, la señora White en el deseo de la gente tendría que decir no, no, no. Vamos a verlo. El deseo de la gente es página 381, párrafo 1, en los libros originales. Jesús contestó a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos te lo reveló. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento. No era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro, por lo que había sido revelada esa verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Job capítulo 11, versículo 8. Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, que ojo no vio, ni oído yo, y que jamás entraron en pensamiento humano. Pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su espíritu, porque el espíritu escudriña todas las cosas, y aún las cosas profundas de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. El secreto de Jehová es para los que le temen. Y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados de Dios. Jesús continuó: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Repito, el deseado de todas las gentes, página 381, capítulo 45, Previsiones de la Cruz. Dice allí: la palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él, contra Pedro, cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer, o sea, contra Jesús. Siglos antes del advenimiento del Salvador, Moisés había señalado la roca de salvación de Israel. El salmista había cantado acerca de la roca de mi fortaleza. Isaías había escrito: por tanto, el Señor Jehová dice así:
He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Salmos capítulo 62, versículo 7 e Isaías 28, 16. Pedro mismo, escribiendo por inspiración, aplica esta profecía a Jesús. Vuelvo a reiterar, Pedro mismo, escribiendo por inspiración, aplica esta profecía a Jesús. Dice, si habéis gustado y probado que es bueno el Señor, allegándoos a Él como piedra viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados en su templo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 3 y versículo 5. Perdón, versículos 3 al 5. Como ustedes pueden ver, que la señora White nos dice que Jesús es la roca sobre la cual se funda la iglesia y que de ningún modo puede ser Pedro, porque primeramente sobre Pedro prevaleció el infierno cuando él negó a Jesús 3 veces, habiendo sido advertido de eso. Pero también nos dice la hermana White y nos dice la Biblia que el mismo Pedro, en segunda de Pedro, nos declara, ¿verdad?, que la roca no es él, sino Cristo. ¿Perfecto? En primera de Pedro capítulo 2, versículo 3 al 5. Entonces, ¿de dónde saca este pastor llamado Arnaldo Cruz que Pedro es la roca en la cual se fundó la iglesia? Volvemos a ver el video. Pero lo único que tengo, ¿qué era lo que Pedro tenía? La gracia de Dios. Que el Señor lo salvó, aunque lo traicionó 3 veces. Que el Señor le devolvió la dignidad, aunque él salió corriendo. Que el Señor lo perdonó todo su pasado y todas sus malas decisiones. Y le dijo, y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Y el Señor se glorifica. Ahí está. Sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Esa piedra llamada Pedro, sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa. Y todas sus malas decisiones. Y le dijo, y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Vuelvo a repetir. El deseado de todas las gentes, página 381, párrafo 2. Jesús continuó, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. Y Pedro mismo nos dice que ese es Jesús. Dice acá, Pedro mismo, escribiendo por inspiración, aplica esta profecía a Jesús y dice, si habéis gustado y probado que es bueno el Señor, allegándoos a Él como a piedra viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados en su templo espiritual. El deseado de todas las gentes, página 381, párrafo 1 y 2, y primera de Pedro, capítulo 2, versículos 3 al 5. Y para ir finalizando, vamos a revisar el primer video que nosotros vimos, que es un poquito más largo, y vamos a escuchar. Como ellos, que vivimos imitándolo todo, no. Ellos respetaron mi forma de oración ahí, formato, estatua de sal, y nosotros respetamos también su formato interesante que ellos oran. Eso se llama tener el Espíritu de Dios. Yo no me puedo incomodar cuando alguien adora diferente que yo. Yo no me puedo incomodar cuando hay un estilo de predicación que alguien tiene favorito. A mí me vive escribiendo la gente, pastor, comience por favor, ya se está acabando el tiempo, comience a hablar del Papa Francisco. A mí no me importa el Papa Francisco. Yo no me importa, la gente le han metido un formato de predicación que no, que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de hermano que va a venir 4 caballos y te van a agarrar los pies en la ley dominical y uno se va a llevar el caballo, la pata para allá y otro se va a llevar el brazo por allá y la gente, ay, qué cosa grande. Eso se llama el evangelismo del miedo.
La Biblia no habla que se predique ese evangelismo. La esencia, y estoy ahora predicando en contra directamente para que la gente entienda que estoy en contra de ellos. Están diciendo que los adventistas no estamos predicando la verdad presente. ¿Qué disparate más grande? Cuando la señora White dice la verdad presente se llama Jesús, los adventistas no estamos predicando la verdad presente. ¿Qué disparate más grande? Cuando la señora White dice la verdad presente se llama Jesucristo, y eso es lo que está predicando. Bueno, nosotros acabamos de ver que la señora White no dice que la verdad presente es solamente Jesucristo. Como pudimos ver en los libros de primeros escritos y también del evangelismo, en donde ella nos dijo que la verdad presente, además de Cristo, que es el corazón del evangelio, es el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, y también de Cristo en el santuario, y que también son los pilares que Dios nos dio como pueblo. Así que vamos a comenzar a utilizar el libro Mensajes Selectos tomo 1 para ver qué está pasando, por qué este hombre nos está engañando. Y vamos a preguntar a la señora White si este hombre tiene razón o si este hombre es un mentiroso. Y además vamos a saber cómo tenemos que actuar ante este tipo de falsedades. Vamos a comenzar entonces. La página que vamos a leer del libro El Mensaje Selectos tomo 1 es la página 235, además de las páginas 272 y 273. Perdón, 388, perdón, vuelvo a reiterarlo. Mensajes Selectos tomo 1, páginas 235, 238, 239, 242 y 243, que pertenecen al capítulo 25, que se llama El fundamento de nuestra fe. Mensajes Selectos tomo 1, capítulo 45, El fundamento de nuestra fe, página 235 en adelante. Dice la palabra del Señor. El Señor pondrá nueva fuerza vital en su obra a medida que los instrumentos humanos obedezcan la orden de avanzar y proclamar la verdad. La Biblia en Juan 17:17 nos dice que tu palabra es verdad, pero en Salmo 119, versículos 141 y 142 nos dice que la ley y los testimonios, o sea, las profecías, los mandamientos y las profecías son verdad. Y en el 151 nos dice que los mandamientos son verdad. 152, sus mandamientos son verdad. Por lo tanto, de eso debemos predicar. La verdad en todo su contexto y en todo su universo. El que declaró que su verdad brillaría para siempre, proclamará esa verdad mediante mensajeros fieles. ¿Quiénes son los que proclaman la verdad completa? Los mensajeros fieles. Si este hombre no quiere predicar Apocalipsis, que no quiere hablar de bestias, que no quiere hablar de la ramera, que no quiere hablar del Papa, que no quiere hablar de los tres ángeles, que no quiere hablar de la consagración, de la santificación, este Arnaldo Cruz, que no quiere hablar de los temas implícitos en el mensaje de los tres ángeles y el Apocalipsis, entonces, según la profecía y el Espíritu profecía, este hombre no es un mensajero de Dios. Dice, la verdad será, dice acá, el que declaró que su verdad brillaría para siempre, proclamará esa verdad mediante mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero. La verdad será criticada, desdeñada y ridiculizada, pero mientras más cerca se la examine, se la pruebe, más brillará. Como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna, que ha resistido la prueba y el examen, y hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. La hermana White habla de la plataforma eterna y de las columnas de nuestra fe. Vamos a revisar lo que son las plataformas y lo que son las columnas de la fe adventista, para ver si este hombre, Arnaldo Cruz, y si la corporación adventista están en la plataforma y están en los fundamentos de nuestra fe. Vamos a continuar. Dice, como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe, los principios de la verdad que nos han hecho lo que somos. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero.
Vuelvo a reiterar el párrafo, disculpen ustedes. Como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. O sea, si abandonamos nuestros fundamentos, nuestros pilares y la plataforma, dejamos de ser adventistas, porque esos mensajes nos hacen lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. O sea, está diciendo que Dios va a suscitar a hombres que van a predicar la verdad como es en la Biblia. Me ha sido mostrado que el autor de ese libro, hablando de la apostasía alfa, en relación al libro Living Temple o Templo Viviente del Dr. Kellogg, me ha sido mostrado que el autor de ese libro está en un sendero falso. Ha perdido de vista las verdades características para este tiempo, la verdad presente. No sabe hacia dónde tienden sus pasos. El sendero de la verdad se halla al lado y cerca del sendero del error. Quiere decir que la verdad va de la mano con la falsedad. Van juntas, el trigo y la cizaña, la verdad y el error. Van de la mano y muchas personas no lo pueden discernir. ¿Por qué? Ahora la señora Juárez nos va a decir. El sendero de la verdad se halla al lado y cerca del sendero del error. Y ambas sendas pueden parecer ser una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y que por lo tanto no están prontas para discernir la diferencia entre la verdad y el error. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 14, versículo 15, 16, 17 y versículo 26 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver porque no le conoce ni le ve, pero vosotros lo tendréis porque vosotros lo conocéis y estará en vosotros. ¿Por qué? Porque guardan mis mandamientos, porque me aman, dice el Señor. Y el versículo 26 dice: y cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os enseñará y os recordará todas las cosas. Por lo tanto, si las personas no pueden evidenciar el error y no pueden entender que este pastor, Arnaldo Cruz, es un falso maestro y que no está predicando el mensaje, entonces esas personas no están guiadas por el Espíritu Santo y no son capaces de discernir la verdad y el error, la mentira y la verdad. ¿Por qué? Porque no estudian y porque no están guardando los mandamientos y por ende no han sido santificados y no tienen el Espíritu Santo, lamentablemente. Continuemos leyendo. Dice: pensé que eso sería ciertamente discernido y que no sería necesario que yo dijera nada cuanto a él. En la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca de las enseñanzas de este libro, declararon los que estaban a favor de darle una amplia circulación: contiene las mismas opiniones que han estado enseñando, dice allí, contiene las mismas opiniones que han enseñado la señora White. Ese acerto me hirió directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera. ¿Qué decía? Que este apóstata que se había apartado de los fundamentos adventistas, que había creado un libro espiritual, que él lo que estaba predicando, la hermana White lo argumentaba o la hermana White lo apoyaba. Lo mismo que dice este farsante, como lo pudimos ver en los dos videos que revisamos de Arnaldo Cruz, que dice que él está predicando lo que la señora White dice. Pero vemos que los apóstatas manipulan a la señora White para hacerle decir lo que ella no dice, y a eso a ella le dolía en el corazón. Continuemos. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega, la apostasía omega, seguía o seguiría poco tiempo después, y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas
que no debían entrar en controversia en cuanto a la presencia o a la personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en el libro Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados del espíritu profecía. Me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas del Living Temple pueden ser apoyadas por declaraciones de mis escritos. Y lo mismo le diría a este hombre llamado Arnaldo Cruz, jesuita infiltrado. Y quizá, dice ella, haya en mis escritos muchas declaraciones que tomadas aisladamente, como lo está haciendo este hombre Arnaldo Cruz, interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor, de Living Temple o de Arnaldo Cruz, parecerían estar en armonía con las enseñanzas de ese libro o la predicación de Arnaldo Cruz. Esto puede dar un apoyo aparente al acerto de que las opiniones que hay en The Living Temple o las predicaciones de estos falsos profetas están en armonía con mis escritos, dice la señora White. Pero no permita Dios que prevalezca esa opinión. Esas opiniones anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes, y enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Entonces, este Arnaldo Cruz decía que hemos cambiado a Cristo por las plagas, por la marca de la bestia, por las bestias, por el Papa Francisco, por las amonestaciones, por el tener que consagrarnos. Y que la señora White decía que había que solamente hablar, según él, de Jesús y nada más que Jesús, y que eso él estaba haciendo. Pero la señora White está diciéndonos que se iba a atacar la luz que Cristo le había dado a Juan. Dice, anulan la luz que Cristo al descender del cielo dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención, o sea, las profecías. Él está atacando las profecías, porque cuando él dice que no le importa el Papa Francisco, que no le importan las bestias, que no le importan las plagas ni la marca de la bestia, ni la ley dominical, de la cual también se burla, está diciendo que no le interesa Apocalipsis, que es la luz que Dios le dio a Juan para que nos dé a nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice la palabra del 1, versículos 1 al 3. Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía de Apocalipsis y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, si vamos a predicar de Jesucristo, fácilmente podemos hablar y libremente de las profecías de Apocalipsis, porque el Evangelio de Cristo es parte también del Apocalipsis. Por lo tanto, este hombre nos está mintiendo. Y la hermana White nos está advirtiendo que ese hombre, Arnaldo Cruz, es un mentiroso, como lo fue también el doctor Kellogg. Dice después la señora White, anulan la luz que Cristo al descender del cielo dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son suficientemente importantes para que se les preste atención, las profecías. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada. Ya vamos a entender lo que es eso. Dándole en cambio una falsa ciencia, un falso evangelio. Un evangelio que en realidad es vino de Babilonia. Gracia barata. En una visión nocturna se me mostró claramente que esas opiniones han sido consideradas por algunos como las grandes verdades que se han de presentar y resaltar ante nuestros hermanos en la actualidad. Se me mostró una plataforma asegurada con sólidas vigas. Ya vamos a entender lo que son la plataforma y lo que son los pilares de la fe adventista, que nos hace adventistas. Se me mostró una plataforma asegurada
con sólidas vigas las verdades de la palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que sostenían esta plataforma. Entonces oí una voz que decía: ¿dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sión? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? ¿Vamos a permitir que Bullón, que este Arnaldo Cruz, Rojas, entre otros, sigan mintiéndole a la gente? Es hora de que nos despertemos, hermanos, y nos levantemos a defender la verdad y no a instituciones humanas. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo de actuar decididamente, dice el Espíritu Profecía. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Tenemos que revisar qué son la plataforma y las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, como lo hace este falso pastor Arnaldo Cruz. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, teología. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con la verdad. Vacilé y demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades, pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando debían ser afrontados. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 237, 238, 239, y ahora vamos a irnos a las páginas 242 y 243. ¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa? ¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma asolapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de la palabra, acompañado de oración y de revelación, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos o sus misterios a sus siervos los profetas. Por lo tanto, el Evangelio es dado por revelación, no por teología. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice lo siguiente. Gálatas 1, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre,
Pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio, el que se recibe por revelación, no la teología. La teología, filosofía griega, es vino de Babilonia. ¿Qué influencia es la que inducirá a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de la palabra de Dios, acompañado de oración y mediante revelación. Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría alguna de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? O sea, ¿cómo creen ustedes que reaccionaría la hermana White ante este carajo, ante este mentiroso? Lo amonestaría, como amonestó a Stanton y como amonestó a muchos otros mentirosos de su tiempo. Debo dar los mensajes de amonestación que Dios me da y luego dejar que el Señor se encargue de los resultados. Debo presentar ahora el asunto con todo lo que implica, pues el pueblo de Dios no debe ser despojado de su experiencia. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días. Vuelvo a reiterar, somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario, o sea, el día de la expiación, el juicio investigador, 1844, y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Vuelvo a reiterar, somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de las enseñanzas de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que punto por punto ha sido descubierta mediante estudio con oración y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Mensajes selectos, tomo 1, capítulo 45. Vamos a ver cuáles son nuestros hitos y si esos hitos iban a ser intentados o se iban a intentar cambiarlos. Perdonen ustedes. El otro poder, capítulo 3, donde se llama también nuestros hitos. Página 30, capítulo 3, el otro poder. En Minneapolis, capítulo 3, página 30, el otro poder. En Minneapolis, Dios dio a su pueblo en un nuevo engarce alguna de las gemas de verdad. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la testadurez, como los judíos mostraron al rechazar a Cristo. En el año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario. Primer hito, la purificación del santuario, sea el día de la expiación, 1844, o el juicio investigador. La purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los 3 mensajes angélicos. Segundo hito de la fe adventista, la purificación del santuario o juicio investigador y el mensaje
de los tres mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el que está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o la justificación por la fe. Primerito, la purificación del santuario, la purificación del santuario o el día de la expiación, 1844. Segundo hito, los tres mensajes angélicos. Tercer hito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o la justificación por la fe. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios. Cuarto hito, estudiar todos los componentes del templo y el sistema del santuario. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene la ley. Quinto hito, la ley de Dios. La luz del sábado. Sexto hito, del cuarto mandamiento, brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que sea considerado como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Si en su iglesia adventista no le enseñan los 7 hitos, que son la purificación del santuario, el juicio investigador, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios, la ley de Dios y la fe de Jesús, o la justificación por la fe, si no le enseñan el templo de Dios, o sea, el sistema de ritual, si no le enseñan sobre la ley, sobre el sábado, y si no le enseñan sobre la no inmortalidad de los muertos, la no inmortalidad de los impíos, entonces les cambiaron el evangelio, y esa iglesia que se dice ser adventista no es adventista. Porque ahora dice la señora White lo siguiente: ahora en este tiempo Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. Satanás lo sabe y lo percibe y está decidido a impedirlo. ¿Qué cosa? El mensaje de los 3 ángeles. Por lo tanto, si el diablo quiere prohibirnos el mensaje de los 3 ángeles para que no llegue a ser un fuerte clamor y venga Cristo, este pastor Arnaldo Cruz, que nos dice que no debemos predicar el mensaje de los 3 ángeles, que solamente tenemos que hablar de Jesús, entonces es parte de los enemigos de Dios y es parte de la rebelión de Satanás. Ahora, en este tiempo, dice el libro El Otro Poder, página 31, capítulo 3. Ahora en este tiempo, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. Satanás lo percibe y está decidido a impedirlo. Si él puede engañar a las personas que pretenden creer, ¿quiénes son los engañados con estos pastores? Aquellos que pretenden creer, no que creen la verdad presente, sino que pretenden que creen la verdad presente. Están engañados. Si él puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente y hacerles creer que la obra de Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos, lo que debería resistirse con el celo más decidido, entonces se alegra por haberlos engañado. La obra para este tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos impedimentos a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente de nuestro pueblo. Lo que es alimento para las iglesias ha sido considerado como peligroso y no les está siendo provisto. Esta diferencia de ideas perturba la fe, provoca apostasías, quebranta la unidad, siembra discordia y todo porque no saben que están luchando entre sí. Hermanos, ¿no es mejor ser sensatos? El cielo está mirándonos. ¿Qué debemos pensar de los acontecimientos recientes? Mientras estemos en esta condición, construyendo barreras, nos privamos de gran luz y preciosas ventajas. Precisamente ahora, cuando tanto necesitamos esta luz, nos ubicamos donde esta luz no nos puede ser comunicada desde el cielo. Vuelvo a reiterar, precisamente ahora, cuando tanto la necesitamos, nos ubicamos donde la luz no nos puede ser comunicada desde el cielo para que podamos transmitirla a otros. El Otro Poder, página 31, Mensajes Selectos 13 de 1889. Dice ella también: no debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de la Escritura les parecerá verdad, pero no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz que
contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. No debemos aceptar a estos mentirosos, a estos engañadores. Ahora, para finalizar, entendimos lo que eran los pilares de la fe adventista que no deben ser abandonados: la purificación del santuario, el mensaje de los tres ángeles, los mandamientos y la fe de Jesús o la justificación por la fe, el santuario o el sistema ritual, que también debemos estudiarlo. Dice ella también la ley y el arca de Dios, en el cual está el sábado y la no inmortalidad de los muertos. Ahí están los 7 pilares de la fe adventista. Esa es nuestra fe y ese debe ser nuestro mensaje. Si no lo están enseñando, si no lo estamos predicando, entonces no somos adventistas según la señora White. Y ahora finalmente vamos a utilizar primeros escritos para comprender qué es la plataforma. Así que yo los invito al libro Primeros Escritos, al capítulo 29 en esta edición que habla de la plataforma. ¿Por qué estoy ocupando esta edición? Porque esta es la que vende la Corporación Adventista hoy en día. Entonces, para que no se diga que estamos tergiversando, manipulando los textos, voy a utilizar la misma edición que la Corporación hoy en día está haciendo. ¿Por qué? Porque este capítulo nos va a mostrar un orden que Dios nos da ahora, que tiene que ver con apartarnos de la apostasía y de estos tipos de pastores falsos. Dice, una plataforma firme, capítulo 29, primeros escritos en esta edición. Vi una agrupación de pie bien protegida y firme, negando su apoyo a quienes querían trastornar la fe establecida del cuerpo, o sea, de la iglesia. Dios miraba con aprobación a este cuerpo, a este grupo. Vuelvo a reiterar, vi una agrupación de pie bien protegida y firme, negando su apoyo a quienes querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a este grupo. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ¡ay! ¡Ay, señor Arnaldo Cruz! ¡Ay, señor Bullón! ¡Ay, señor Gambetta! ¡Ay, señor Wilson! ¡Señor Gaune Diop! ¡Ay de aquel que mueva un bloque o remueva una clavija de estos mensajes! Vuelvo a reiterar: ¡ay de aquel que mueva un bloque o remueva una clavija de estos mensajes! La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que sean recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. Lo obtuvo a través de muchos sufrimientos y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Vi ciertas personas como Arnaldo Cruz, como Alejandro Bullón. Vi ciertas personas acercarse a la plataforma, como el señor Norberto Restrepo y Eliezer Benítez, y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros, como estas personas que yo mencioné, otros comenzaron a encontrar defectos en el mensaje de los 3 ángeles y en los pilares de la fe adventista. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento, en los 7 pilares. Querían que se hicieran mejoras y entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaban mal colocadas, pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios, Cristo, Dios era el maestro constructor y estaban combatiendo contra Dios, contra Cristo. Relataban las maravillosas obras de Dios, las cuales los habían conducido a la plataforma firme, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectó a algunos de quienes se habían quejado y dejado la plataforma y con actitud humilde volvieron a subir a ella. Y eso espero que también ocurra con el hermano Arnaldo Cruz y con aquellos que le siguen. Muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar y crucificar a Cristo,
Y cuando leen la historia de su vergonzoso abuso, piensan que lo aman y que no lo habrían negado como lo negó Pedro, ni lo habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero Dios, quien lee el corazón de todos, probó ese amor hacia Jesús que profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción del mensaje del primer ángel, pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas mientras leían la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida, como lo hizo este hombre Arnaldo Cruz en los videos que revisamos al comienzo de este estudio o de esta presentación, en donde él se burlaba de la predicación de las plagas y se burlaba de la predicación del anticristo, del papado y también de los caballos del Apocalipsis. Pero muchos que profesaban amar a Jesús, como este tipo dice, y que derramaban las lágrimas mientras leían la historia de la cruz, se burlaban de las buenas nuevas de su venida, del evangelio de su venida, del mensaje de la segunda venida de Cristo. En vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Odiaron a quienes amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje, no pudieron ser beneficiados por el segundo, ni se beneficiaron por el clamor de medianoche, el cual era con el fin de prepararlos para, por medio de la fe, entrar con Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver la luz en el mensaje del tercer ángel, el cual muestra el camino hacia el lugar santísimo. O sea, si no predicamos, si no aceptamos el mensaje de los tres ángeles, no estamos con Cristo en el lugar santísimo. Por lo tanto, ese hombre, si rechaza y desprecia el mensaje de los tres ángeles, el Cristo que él está predicando es el anticristo, es el espiritismo, no es Cristo, no el del Apocalipsis. Dice, y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver la luz en el lugar del mensaje del tercer ángel, el cual muestra el camino hacia el lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, así las iglesias nominales crucificaron esos mensajes y por consiguiente no tienen conocimiento del camino del santuario, ni el camino al Santísimo, y no pueden ser beneficiados por la intercesión de Jesús allí. Como los judíos que ofrecían sus sacrificios inútiles, ofrecen sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó, y Satanás, a quien le agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la mente de esos cristianos profesos, obrando con su poder sus señales y sus prodigios mentirosos, para sujetarlos en su trampa. A algunos los engaña de una manera y a otros de otra. Tiene diferentes engaños preparados para afectar a diferentes mentes. Algunos miran con horror un engaño mientras que reciben otro con facilidad. Satanás engaña a algunos con el espiritismo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Las iglesias se regocijan y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa, cuando en realidad es la obra de otro espíritu. Pero la excitación se extinguirá y dejará al mundo y las iglesias en peor condición que antes. Vi que Dios tiene hijos íntegros o sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás sabe esto, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en esas organizaciones religiosas para que los que rechazaron la verdad, o sea, los tres ángeles, puedan pensar que Dios está con ellos. Satanás espera engañar a los íntegros e inducirlos a pensar que Dios sigue obrando en favor de las iglesias, pero la luz resplandecerá y todos los que sean íntegros dejarán las iglesias caídas y tomarán su posición
por el remanente. Primeros Escritos, página 288 en esta versión. También el señor Cruz, el pastor Arnaldo Cruz, nos dijo que a él no le importaba el Papa y que no había que predicar sobre el Papa, y que muchos habían cambiado a Jesús por el Papa Francisco o por el Anticristo por predicar, digamos, el mensaje de los tres ángeles y las profecías. Pero vamos a ver lo que nos dice la hermana White en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo, el mensaje final de Dios, que es el capítulo 39, en los libros originales, y es la página 664, párrafo 2. Con esto finalizamos. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo, con el mayor poder el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Fíjese que él, Arnaldo Cruz, se burlaba del mensaje que llamaba consagración, y lo hacía utilizando el nombre de la señora White. Por lo tanto, es un engañador, es un mentiroso, y el Conflicto de los Siglos lo está exponiendo, como así también lo expuso Mensajes Selectos tomo 1, Primeros Escritos, el Evangelismo, y también el otro poder y el deseado de todas las gentes. Los obreros serán calificados más bien por la unción del Espíritu Santo que por la educación en los institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Vuelvo a reiterar, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Al señor Arnaldo Cruz dice que no le importa el Papa, pero la señora White dice que es lo que se debe proclamar y es lo que se debe denunciar. Vuelvo a reiterar, habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire por medio del Espíritu Santo. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia, y ojo con esto, Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Si la corporación adventista y este hermano, este falso pastor, Arnaldo Cruz, rechazan el mensaje de los tres ángeles como lo vimos en esos dos videos que acabamos de ver al principio de esta presentación, entonces dice la hermana White que son Babilonia. Vuelvo a reiterar, admirados y confundidos, Conflicto de los Siglos, página 664, párrafo 2, capítulo 39, el mensaje final de Dios. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, como lo que estamos haciendo ahora, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad,
denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que las proclaman. Hemos finalizado este tema. Para recordar a aquellos hermanos que están conmigo desde el comienzo de este estudio y de esta presentación, que se trató de denunciar a este falso maestro, a este falso pastor, les voy a hacer el ejercicio de volver a oír el video en cuestión. Volvamos a oírlo. Ellos respetaron mi forma de adoración ahí, formato estando de sal, y nosotros respetamos también su formato interesante que ellos adoran. Eso se llama tener el Espíritu de Dios. Yo no me puedo incomodar cuando alguien adora diferente que yo. Yo no me puedo incomodar cuando hay un estilo de predicación que alguien tiene favorito. A mí me vive escribiendo la gente: pastor, comience por favor, ya se está acabando el tiempo, comience a hablar del Papa Francisco. A mí no me importa el Papa Francisco. Yo no me importa, la gente le han metido un formato de predicación que no, que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de hermano que va a venir 4 caballos y te van a agarrar los pies en la ley dominical, y uno se va a llevar el caballo, la pata para allá, y otro se va a llevar el brazo por allá, y la gente, ¡ay, qué cosa grande! Eso se llama el evangelismo del miedo. La Biblia no habla que se predique ese evangelismo. La esencia, y estoy ahora predicando en contra directamente para que la gente entienda que estoy en contra de ellos. Están diciendo que los adventistas no estamos predicando la verdad presente. ¿Qué disparate más grande? Cuando la señora White dice la verdad presente se llama Jesucristo, y eso es lo que está predicando la iglesia adventista. Pero la gente ha cambiado a Cristo por persecución, a Cristo por ley dominical, a Cristo por plaga, a Cristo por coronavirus, a Cristo por el Papa Francisco. Yo quiero una iglesia, dice Jesús, que hagan un santuario para mí, donde hablen de mí, donde yo me glorifique, donde yo haga milagros. Apariencia de piedad. Revisemos al siguiente. Pero lo único que tengo, ¿qué era lo que Pedro tenía? La gracia de Dios. Que el Señor lo salvó, aunque lo traicionó 3 veces. Que el Señor le devolvió la dignidad, aunque él salió corriendo. Que el Señor lo perdonó todo su pasado y todas sus malas decisiones. Y le dijo, y sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Ahí lo Señor tiene. Sobre esa piedra llamada Pedro. Sobre esa piedra llamada Pedro, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Ahí tienen, hermanos, ustedes. Ahí está la evidencia. No cabe duda alguna. Es un engañador. Han sido advertidos todos aquellos que siguen a este tipo de pastores. Pullón, Restrepo, Cruz, Rojas. Y la Escritura nos hace por último la última reflexión que les quiero compartir para advertirles, hermanos, que el pueblo de Dios debe salir de este engaño y de este tipo de pastores falsos. Dice en 2 de Juan, capítulo 2, versículos 9 al versículo 11. Cualquiera que se revela y no perseverare en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. He querido compartir con ustedes esta temática, por cierto, hermanos, para vuestra edificación y para advertirles de este error. Pueden revisar de minuto 1 a este último minuto 1:54, 1:54, y no van a encontrar en mi discurso ninguna palabra ofensiva, ni ninguna palabra que ataque a nuestra iglesia, ni aún a la persona y la vida privada de este hombre. No he hablado de sus pecados, ni de él, ni de su familia, ni de nadie. Lo que he expuesto es el error de este hombre y la verdad presente, los testimonios y la Biblia que han demostrado que este caballero
Arnaldo Cruz, que ven ustedes ahí en pantalla, es un mentiroso y un falso profeta y un falso maestro, y que no es adventista. Apartados de ellos y no toqué lo inmundo. Maranata, gracias por estar conmigo. Hermanos, si les gustó este estudio, si les gustó esta presentación, por favor denme un like, compartan este video, suscríbanse a mi canal. De esa manera ustedes están apoyando mi trabajo, que lo hago con esfuerzo, con cariño y con devoción. También, si alguien quiera apoyarme en forma material, si el Espíritu Santo le ha movido a ello, bienvenido sea. No está obligado a hacerlo, pero se lo agradecemos con amor y con mucho agradecimiento. Que el Señor les bendiga, que el Señor les otorgue un descanso en esta noche y que el Señor los edifique y les dé grandísimas bendiciones. Maranata, Cristo viene.